Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Estoy muy buen acompañado, como siempre, de Xavi. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo va eso? Buenas noches, ¿qué tal? Pues ya echándos de menos. ¿Y tú, Hanna, qué cuentas? Pues nada, aquí estamos una noche más. Que te voy a pedir si nos compartes la pantalla porque no veo nada. Es verdad. Eh, Estamos a ciegas. sí, voy. Vale. Que nada, perdón por el retraso, hemos tenido como unas interferencias raras, pero ya se ha solucionado. Esperemos que no haya más problemas técnicos durante el programa, como es habitual cuando no está Ana. Lo haré lo mejor posible, no prometo nada, pero bueno, allá vamos. En el programa de hoy, pues bueno, tenemos una previsión cargadita, no tanto de rarezas, pero sí de llegadas. Estamos en plena época de primeras llegadas, de un montón de especies nuevas que cada día nos alegran las jornadas de pajareo. Y luego la verdad que tenemos un programa bastante técnico. Esto es una alerta a navegantes y navegantas porque, bueno, vamos a hablar de la especiación en el Mediterráneo, de cómo se formaron varios taxones, ¿no? En general todos, pero vamos a aplicarlo especialmente a las currucas carrasqueñas, que sabéis que dan nombre a este programa y que nos encantan. Y luego vendrá María Recuerda, quien ha trabajado un montonazo con la taxonomía, filogenia, etcétera, de los pinzones de Canarias. Y bueno, es la responsable, entre otras cosas, de que ahora se reconozcan como especies o vayan a ser reconocidos en breve. Entonces, pues para todas esas personas que se quejan cada vez que se cambia el nombre de una especie, que se dividen, que se juntan especies, pues hoy esperemos bueno, que puedan entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Que no es un comité de sabios en una habitación aburridos decidiendo, sino que hay personas como María estudiándolo bien y publicando sus resultados. Entonces, pues bueno, con muchas ganas de que venga ya a contarnos, así que si os parece empezamos ya con la revisión. Venga, vamos. ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno, pues como comentábamos, la semana ha venido cargadita de nuevas llegadas. En este caso no es una nueva llegada, ya llevan entre nosotros y nosotras unas cuantas semanas, pero sí que se han hecho más conspicuas pues, en toda la península, ¿no? Vemos que la última semana, las últimas 2 semanas, desde el último programa, ¿no? Pues han entrado un montón de golondrinas, ya son muy ubicuas, ya las vemos prácticamente en todos los sitios. Y no han sido las únicas, también hemos tenido una llegada de colirrojos reales. Normalmente aún es días de transaharianos de uno de cada. Todavía no hay un mega show de migración de transaharianos, pero bueno, el colirrojo real sí que uno cada día, con un poco de esfuerzo, pues ya acaba cayendo, ¿no? Tenemos carrasqueñas, estas sí que ya han entrado un poco más en masa. En algunos sitios incluso se han visto algunas decenas ya. Y bolleras, otra especie bastante primeriza de la primavera, que ya las tenemos pues entre nosotros y nosotras en prácticamente toda la península. Y bueno, hemos dicho que no había habido rarezas, o no muchas, pero este pequeñajo sí que se dejó ver muy bien por Tarifa, lo pudo disfrutar un montón de gente. Y dentro de los paseriformes, pues es verdad que ha sido la llegada más destacada. Es una avanzadilla de lo que tiene que ser una primavera cargada de especies chulas. O sea que nada, simplemente esta pequeña revisión de los bichos que han entrado muchos otros. Ya tenemos también algodones comunes, chotacabras gris, pardo, currucas zarceras, prácticamente todos los transaharianos visitas arbóreos ya han sido vistos y bueno, falta un poco que han sido vistos en todas partes y falta un poco que lleguen en buenos números para tener días de estos de gozada primaveral de verdad. Y luego, pues tenemos otra cita bastante destacada que se suma, bueno, a una tendencia general observada durante los últimos años, que es el aumento de esta especie en la península. Ya la teníamos en los palacios, en Sevilla, instalada e incluso reproduciéndose. Y esta vez ha sido en Baleares, en Ibiza, que se han localizado hasta 4 ejemplares juntos, algunos de ellos mostrando comportamiento territorial. Y bueno, no es descartable que acaben criando en este y en otros sitios de Baleares, de la península, donde esta especie parece que poco a poco va avanzando, ¿no? A veces vamos muy deprisa en dar una especie ya por colonizadora o un territorio por colonizado y luego pues hay retrocesos, ¿no? Como pasó como el bulbul naranjero
en Tarifa, pero bueno, esta especie no ha sido flor, o sea, no es que esta flor haga primavera, sino que ya van unas cuantas citas con el precedente de Sevilla y bueno, es probable que sí, que acabe pasando. Y nada, un buen plan también para estos días mientras esperamos a que llegue el grueso, pues es buscar a salir esta especie en zonas igual menos propensas para migración, zonas más urbanas, periurbanas, donde podríamos encontrarla. Hmm. Seguimos con otras migrantes, en este caso las muy glamurosas carretonas, Xavi. Sí, estamos en fechas super mega ultra clásicas de pico de paso de cerceta carretona, que es un pato efectivamente, típicamente primaveral y muy glamuroso, siempre gusta verlo. El paso de este año se puede decir que, bueno, hasta ahora, porque queda un parte de marzo, abril, que también pasan, pero bueno, hasta ahora se podría decir que es un buen ejemplo del patrón típico de paso prenupcial de la especie por la península ibérica. Es decir, muy pocas citas, muy pocos bichos en el cuadrante noroeste y pequeños grupos en el centro y mayores cifras ya en el sur y especialmente en la costa mediterránea. En los últimos días se compartieron algunas concentraciones destacadas, por ejemplo, de casi 200 ejemplares en un embalse de Soria, 400 en la bahía de Almería, y ya grupos de menor importancia, del orden de medio centenar, en Andalucía, Castilla-León, etc. Y sin salirnos de cercetas, se citaron estos últimos días 2 cercetas americanas, 2 machos, en Asturias y la provincia de A Coruña. Ha acabado siendo buen año también de estas, ¿eh? Me acuerdo ahí Sí. en otoño que estábamos a ver si mudan ya los grupos de cercetas para que empiecen a salir carolinensis. No sé cuántos son realmente porque han mudado y se han vuelto fáciles. Alguno nuevo habrá llegado, pero realmente van un puñado. No sé, Xavi, si tienes los números en la cabeza. Aprox. Eh, Aproximadamente, pues podemos tener del orden de 8 o 10, así a grosso modo, Ujú. sin haberlo mirado mucho, de lo que Vale. me fue sonando de lo que va de invierno, bueno, del invierno, vamos. Hemos tenido años peores. Sí, 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 no estuvo mal. Y de porzanas, ¿qué tal pinta la cosa, Hanna? Que les hemos dedicado ya bastante tiempo en el programa y parece que igual les ha costado un poco arrancar. No sé tú cómo Bueno, a lo ver, ves. se lo merecen, ¿eh? Porque ya van llegando bueno, van subiendo, o sea, ya hay varios programas justo hablando de ellas. Y bueno, han hecho una pequeña entrada, nos hemos llevado el alma a la zona del Mediterráneo, como siempre. Algunos y Hombre, algo algunas. tiene que venir para acá, ¿no? Otros. Yo arrastro para acá. Sí, sí. Nada, ha habido, como veis en el mapa, pues toda la zona típica de la costa mediterránea, donde se ha llevado los humedales costeros, un poco, ¿no? Toda la acumulación de citas. No se ha citado ninguna en toda la parte del noreste ibérico, perdón, sí, noroeste, perdona, ibérico, y en el Cantábrico. Ha habido alguna cita ahí puntual en la zona de Portugal y alguna creo que era en la zona de Navarra. Pero bueno, básicamente he cogido la zona del sur, o sea, Doñana, Fuente de Piedra y tal, y el litoral mediterráneo, que también es lo típico que se espera para estas especies. Ya hubo un programa en el que justo se comentaba, ¿no? Se veía ahí el mapa de España partido como por franjas y bueno, comentar así como curioso que han salido un puñado de citas que han sido sacadas también con Nocmic, cosa que está bastante guay. Y bueno, la más típica, la porzana, la pintoja es la que más se ha citado. Y luego de las otras dos, pues de chicas había una cita, creo que era en la zona de Andalucía, ¿no? En Málaga, sí. Bueno, dos citas, una en la Málaga. zona de Doñana y luego el campo de golf de Málaga. Y luego de bastardas ha salido alguna por Aragón ya, la típica localidad que ya mencionamos del Saicomuis del Empordà, en Girona, y luego ha salido otra más, creo que era un macho, en la zona del Delta del Ebro. Creo que ha sido de hoy o ayer o algo así. Ujú. O sea que bueno, ya se vaya animando la cosa a revisar zonas buenas y charcuchos feos, porque precisamente la pintoja tampoco es que sea muy especialita, como ya vimos en aquel programa. Sí, poco a poco. A mí todavía se me resisten. No ha habido manera de dar con la porzana a pesar de buscarlas bastante. Pero, Bueno, pero bueno. aún queda tiempo. Sí, a ver este fin de semana. Realmente tengo todos mis ojos puestos en estos bichos. Guay, guay.
Yo por Y bueno, donde un poco Galicia no se citó ni la primera aún. O sea en que Galicia, ¿sabes? Ya. suerte que tenéis ahí en el litoral mediterráneo. Bueno, ahí tenéis gaviotas, no se puede tener todo. Ya vamos teniendo menos ya llegada a estas fechas. Cobráis importancia ahí, los que vivís en el Mediterráneo. Hay que repartir, hay que Nos repartir. toca morirnos de envidia ahora nosotros con los que vivís ahí. Moriros de envidia o veniros para acá. Claro. Siempre escapadas en el Mediterráneo en primavera siempre cunden. Ay, un Y momento, a Xavi me dime. dicen que se le escucha un pelín bajito, así que pégate al micro, Xavi. Bien, gracias por el aviso. Vale. Vale, y bueno, por seguir con los limícolas, eh, un poco lo mismo. Todavía no tenemos los mega movimentacos de corlimos comunes, etcétera, de más de bien entrado abril o incluso mayo, pero sí que algunas especies, las que se empiezan a mover pronto, la aguja colinegra, el zarapito real, el combatiente, pues ya están haciendo acto de presencia en zonas menos habituales, es decir, zonas donde no han invernado, y en algunos casos en números muy importantes. Aquí hay que destacar sí o sí el estuario del Tejo. Ya tuvimos aquí a Flavio contándonos cómo pajarear la zona. Y ahora mismo ahí tiene que haber varios miles, si no decenas de miles de agujas colinegras en plumaje nupcial. Y también es una muy buena zona para visitar, que a veces desde España se tiene un poco olvidado eso. No está tan lejos y merece muchísimo la pena, especialmente en esta época. Y más en la vertiente mediterránea, pues los corlimos de Teming, que algunos ha habido invernando, pero ya están entrando grupetes, incluso algún grupete decente. Y bueno, ya viéndose en zonas fuera de lo que es la invernada. O sea que es un pájaro que también bastante apreciado el Teming. No es muy coloreado, pero creo que a todo el mundo le alegra un Teming. Y bueno, que empieza la época buena de estos pequeñines. El Temminki es un pájaro, una limícola top para muchísimos Sí, ¿eh? compañeros y compañeras. En muchas conversaciones ha salido Tiene, y tiene algo. tiene algo. Tiene Sobre algo. todo Tiene si una... vives en el norte o noroeste de la península ibérica, donde es más probable ver muchas especies de limícolas americanas, neárticas, que un Temminki. Sí, cierto. Aún Es así, la cara amable que tiene. sí, ¿verdad? La cara así de ingenuidad. Sí. Y hablando de lenícolas neárticas, ¿qué, Pues qué ha mira, estamos pachado? aquí comentando toda la entrada y los movimientos de los limícolas más típicos, pero bueno, que no hay que bajar nunca la guardia, ¿eh? Que fíjate que justo esta semana ha salido un archipatigualdo chico en el día 10, la zona de Londo, en Alicante, y que precisamente coincidió que hubo una bajada del nivel del agua en unas zonas de la zona del Rincón, el centro de visitantes, se formó un limo de estos preciosos, hubo un grupo de Teming muy grande, ahora que comentaba lo de los Temings, que no sé cuántos eran, pero un par de decenas. Y también apareció este patigualdo chico, el Flavipes. Nada, yo quiero aprovechar porque el Hondo está bastante animado últimamente y ha salido este Flavipes que bueno, está bastante guay. Pero es que también en los días después de salir este Flavipes se vio algo que para mí es mucho más importante, que es que se vio una segunda abutarda en la zona del Hondo. Y creo que tenemos por ahí la foto, Marcel. Sí, Al final el bicho se vio aparte en la zona del Hondo y el mismo día en las Salinas de Santa Pola. Sería la segunda cita para este humedal. Ya creo que en el programa que vine ahí a hablar de Local Patch comenté la primera cita, que fue un subidón. Y bueno, pues era un bicho que apareció surcando los cielos del Hondo, la foto esta es de Susana Noguera, y la misma foto prácticamente idéntica la tiene mi compañero Sergio Arroyo desde la zona de la Avenida de Santa Pola. Es el mismo bicho, obviamente. Y nada, simplemente pues comentarlo como destacado porque, bueno, pues una especie que tampoco es que te esperes en esas zonas, ¿no? Veis que el puntito ese que se marca sería la zona del Hondo, queda bastante alejada de las zonas típicas donde se suelen ver las abutardas y que en el mapa no parece tampoco muy lejos, pero estamos hablando de una distancia grande para un bicho que es muy pesado y que tampoco es que sea un volador estupendo, ¿no? Por así decirlo. Aquí, bueno, pues por destacar, se ve en la foto que está ahí mudando primarias, que de hecho por eso también se pudo saber que aparte era el mismo bicho, pero por asegurarlo bien. Y nada, no sé, tiene pinta ahí a lo mejor de macho adulto que está ahí en su muda lenta
de las plumas de vuelo y tal. Y nada, yo quería comentarlo porque me parece hasta más impactante que el Flaviper del Hondo, que hay muchas más citas de Flavipers que, que de Hombre, desde abutarda por allí. luego. No sé, bueno, suelen dispersar los machos de esta especie. Es típico a finales de primavera, verano y tal, de ver concentraciones de machos fuera de la zona de cría. Me estaba preguntando si alguien tiene en España una foto de abutarda con el mar de fondo, porque esto igual es lo más cerca que Hostia, se ha estado, ¿no? pues estaría guapísima. Sí. ¿Hay alguna cita que alguna vez ha cantado alguna cosa? Lo que pasa es que nunca confirmadas, ¿eh? También en Vale. zonas de costa. No sé si a Pero alguien por bueno, el chat se le ocurre de alguna cita con el mar de fondo. Sería algo... Mira, me he encaprichado con esa En imagen. Galicia hay una. ¿Ah, sí? Mm, Ah, creo mira. que sí. mira. No sé si a lo mejor nos lo pueden comentar por el chat, Sí, comenta aquí, ¿en pero Galicia invernan todos los años en alguna o Galicia hay alguna alguna solo tarda? cita próxima, en áreas próximas, sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues Pues... ahí queda. Empalma Y tú nada, con sigo yo, esto. me quedo con el bloque de rapaces. Bueno, aprovecho esta foto de esta clangua para comentar un poquito. ¿eh? Ha habido buena entrada también por la zona del estrecho de, bueno, ya números más así importantes de, bueno, docenas de miles de Milano Negro, de pues culebreras, etcétera. No nos enrollamos mucho porque ya vendrá en el próximo programa seguramente nuestra compañera Laura Royan a hablarnos un poquito de estas, cómo ha ido las entradas por la zona del estrecho. Pero bueno, para destacar como especies así importantes, bueno, o raras, pues esta águila moteada que ha aparecido, también salió el día 10, por cierto, en el embalse de Portaje, si no me equivoco, en una zona de Sí, Cáceres. sí, sí. El bicho, a ver, creo que era, si no recuerdo mal, creo que era un primer invierno. Y nada, yo sigo, envidio mucho esas primarias tan sumamente destruidas que tiene porque me parece que es perfecta para la identificación. O sea, este bicho se vuelve a ver en otro punto ahora de la península y se sabe perfectamente que es este. No sé qué pasa, pero en el Hondo siempre están impolutas y cuesta un mogollón y fuera parece que se trinchen los dedos con una trituradora o algo. No sé. Más rapaces que han aparecido así destacadas, ha salido un halcón borní el día 16 en una zona de Portugal, en Portimao, creo que era. Ujú. No sé si lo he dicho bien ahora. Sí. Y bueno, luego ha aparecido un pigargo de un segundo año de calendario el día 17 en Ribadesella, en Asturias. Bueno, el bicho no portaba en principio ni marcas ni GPS. Hace unas cuantas semanas creo que también se había cantado un pigargo en la zona del Delta del Ebre, no sé si lo llegamos a comentar. Creo que al final sí que se daba como por bueno, porque los observadores creo que eran extranjeros, pero bueno, por la descripción y tal parecía que vaya, que sí que era un pigargo, que tampoco iba marcado. Si guarda relación o no con el proyecto de introducción de la especie en España, ¿no? Pero bueno, ahí quedan esas citas, estaremos al tanto. Sí, se comentó, creo que me parece que desde el proyecto de introducción que había habido 4 citas este año de pigargos exógenos. A mí la verdad que esto me cuesta mucho de creer, sinceramente. No hay años con 4 citas de pigargos en España y bueno, se habla del efecto llamada. Yo soy bastante escéptico con esto. Bueno. Em, Seguimos con las gaviotas. Disfrútalas, Xavi, mientras te queden, que ya no queda mucho. No, ya ha llegadas estas fechas de principio de primavera, ya hay poco sitio para hablar de gaviotas, ya. Pero bueno, Se te ve algo, apagado, ¿eh? Se te ve tristón ya. hombre, es que aquí se acaba todo y aún no empezó el paso de limícolas, las gaviotas se acaban y veo que vosotros estáis poniendo las botas por la vertiente mediterránea y claro, pues uno pues tiene envidia. Pues eso, ¿Qué nos cuentas? que a medida que avanzamos en fechas ya van cobrando menos importancia las gaviotas y bueno, algo aún así tenemos que comentar de estas 2 últimas semanas. Se ha visto una gaviota de Bonaparte nueva y también una Delaware, también nueva, ambas de primer invierno, el día 13 y en la misma zona, en el centro de Asturias. Y también, así como destacado, aún se mueven por Galicia y el Cantábrico algunas de las gaviotas polares que se estuvieron viendo durante el invierno, que bueno, que van saltando, generando citas aquí y allá, incluyendo 2 polares, una que anda por Galicia y una que anda por Asturias.
Y también reapareció la bonita argente americana de primer invierno que estuvo moviéndose por Galicia, bueno, por dos zonas, por Arteixo y por la piscifactoría del lago en Lugo. Ujú. Muy, Bien. muy bonitas americanas, sin duda. Sí. Seguramente de las más bonitas que han aparecido en España hasta ahora. Pero no sé si más bonitas que las Sabine que vio Hugo Blanco en Cabo Raso. Hanna, ¿qué nos cuentas? Te la voy a robar yo, Xavi, la Sabine. Nada, se vieron 4 gaviotas de Sabine volando en dirección norte, en la zona, como has dicho, Marcel, de Cabo Raso, en Portugal, el día 18. Nada, movimientos ahí en el mar, pues por enlazarlo ahí con la parte de marinas. También hay movimiento de frailecillos que ya van saliendo poco a poco del Mediterráneo. Se han visto grupos así bastante chulos. Por ejemplo, había un grupo de 58 ejemplares volando frente al el Cabo de Gata, en Almería. Y bueno, ya las alcas que lo mismo, empiezan a desplazarse hacia sus colonias de cría. Y bueno, yo cuando venga Laura Royan también me gustaría preguntarle, aparte de por las rapaces y tal, por estas salidas de frailecillos especialmente, a ver cuántos se cuentan, cuántos han estado ahí entre nuestras aguas y no hemos visto. Y bueno, relacionado con todos estos movimientos, una cita interesante, a un poco destacar precisamente por la época, es que se ha visto también un falalopópico grueso que se observó el día 18 de marzo durante una salida pelágica en la bahía de Mazarrón, en Murcia. Nada, pues sorpresitas del mar. Sí, esta cita es especialmente interesante porque en el Mediterráneo no tenemos muchas citas en mar abierto, que es el hábitat principal de esta especie. Solo se posa en estuarios, salinas y demás cuando está débil o en condiciones de mal tiempo. Y aquí, en cambio, vamos, la totalidad de las citas eran o en sitios de interior después de temporales o en zonas costeras en migración, pero no en el mar, que sin duda es un hábitat muy poco prospectado para el Phalarope grueso. Creo que en general el Mediterráneo en invierno es poco prospectado y esta es una de las sorpresas que podría dar con más regularidad. Y Xavi, coméntanos el tema de los escribanos, aunque sea para que alargues un poco el invierno, Sí, tu bueno, querido invierno. retazos de invierno, ya llegada la primavera. Se citaron dos escribanos nivales en interior. Creo que todas las citas de nival en interior pues, son noticiables en una zona de montaña de La Rioja. Y ya otro en costa, en Cantabria. Lo que pasa es que, bueno, ya en fechas en las que ya, no, ya es difícil de ver y sobre todo en el contexto de este invierno, en el que apenas se han visto ejemplares sedimentados. Se han visto, pues, Ujú. ha habido citas en otoño tardío, comienzos de invierno, pero en realidad yo ahora mismo no me viene a la cabeza ningún nival, mucho menos ningún grupo, en ninguna zona que estuviese invernando, que estuviese establecido. Sí, esto lo fui comentando con colegas asturianos y tal, y no, parece que quizás ha sido el primer año de la historia sin ningún nival invernando en ningún sitio del Cantábrico, ¿no? Habría que repasarlo. Igual por el SAT nos pueden ayudar, pero por ahí andará, porque la verdad que va a menos esta especie, aparentemente, Sí, sí. excepto años de influx. Uh -huh. Y las últimas y Bueno, tristes noticias, Hanna. sí, pajareo internacional. Como ya comentamos en algún otro programa, el caso de Omid, pues por seguirle un poquillo la pista, a ver cómo había ido. Para refrescar, acordaos que Omid era el último superviviente de la población occidental de grulla siberiana, que bueno, se iba a criar en solitario a la zona de Siberia y bueno, pasaba sus inviernos en la zona de Irán. Y después de unos cuantos años en soledad absoluta, este enero pasado se liberó una hembra que venía de cría en cautividad de una zona de Bélgica. Le llamaron Roya y entonces os acordáis que lo liberaron, hicieron buenas migas enseguida, se emparejaron súper rápido, todo parecía iba a tener un final feliz y era todo demasiado bonito, y la cosa es que era demasiado bonita. Al parecer, hace unos días emprendieron la migración juntos, o sea, llegaron a dejar la zona de invernada de Irán y volar juntos. Entonces se esperaba que fueran cruzando todas las etapas hasta llegar a la zona de cría.
Pero por desgracia, Omid ha seguido recto y Roya se ha rayado y ha dicho que no, y se ha vuelto a ver de nuevo en la zona de Irán. Entonces ella ha dado media vuelta y se han separado después de haber pasado unos 34, 35 días juntos. Parece que, bueno, no ha sido tan bien como, el final tan feliz como se preveía. Ya creo que lo dijimos en el programa, no sé si fue Guille que dijo, va a aparecer en Bélgica, Roya. Bueno, pues en Bélgica no, pero no se ha movido de Irán. A ver, así que bueno, ahí queda la cosa. era difícil, hubiera sido un mega milagro, lo que pasa es que, bueno, de esperanza se vive y para la grulla siberiana pues las necesitamos. Sí. Pues nada, si os parece, vamos con la previsión, que hoy también la hacemos un poco distinta a lo habitual. Venga, vale. Vamos allá. Cuéntanos, Xavi, esto que está a caballo entre previsión y revisión. Sí, efectivamente. Pues queríamos comentar este tema en la previsión, creíamos que era lo más adecuado, encajarlo aquí. Pues es un acontecimiento, creemos que muy interesante, que está teniendo lugar en la ciudad de Barcelona estos días, que es la reproducción de una pareja de Graja. Ya durante el mes de marzo se han venido observando 5 ejemplares por la ciudad y de ellos una pareja se ha puesto a criar. Ocupó un nido de urraca y parece que están incubando huevos desde hace aproximadamente 10 días. También incluso parece que hay otra pareja, de esos 5 individuos parece que hay otros 2 que son pareja y que están acechando otro nido de urraca, así que quizá en breve hablemos de una segunda pareja en la ciudad. Y bueno, la pasada primavera ya hubo un intento de cría en la provincia de Barcelona, una pareja que ocupó nido en la localidad de Santa Perpetua de Mogoda, que fracasó finalmente. Y bueno, recordemos que en Cataluña hay ya desde el año 2018 más o menos un núcleo que está ya consolidado, un núcleo reproductor de Graja que está consolidado, que está en la ciudad de Figueras, en Girona. Y bueno, estos núcleos de Barcelona y de Girona, bueno, el de Barcelona es incipiente, pero bueno, no tienen realmente nada que ver con el núcleo más popular, más tradicional de la provincia de León, ya que este último, el de León, sería lo que queda de una población de la especie que se había refugiado en la península ibérica en la última glaciación. Y estos, en cambio, estos más recientes de Cataluña, estarían asociados más a la expansión que está experimentando la especie, la graja, en Centro Europa y sobre todo en la costa sur de Francia. Y bueno, por eso lo comentamos aquí dentro de la predicción, porque es previsible, y valga la redundancia, que se den en los próximos años más episodios de reproducción en la zona, en el cuadrante noreste de la península, seguramente. Así que atentos y atentas. Sí, yo creo que la siguiente ciudad en caer bajo el dominio de la Graja tiene que ser Girona. Parece que la hayan esquivado, ¿no? Pasando de Figueras a Barcelona, cuando realmente en Girona hay buen hábitat, hay sitios donde podría aparecer. Pero bueno, igual que se han saltado Girona, desde Barcelona se pueden saltar otras ciudades y acabar, pues, no sé, en Zaragoza. Es decir, que es una previsión que afecta a no pocos pajareros y pajareras, vamos. Pues vamos al turrón. Venga. Vale, pues vamos a hablar de la especiación en el Mediterráneo. Para esto damos la bienvenida a María, que venía a hablar de pinzones, pero como también sabe muchísimo de esto, pues le hemos dicho, vente para acá. Y nada, primero, gracias María por ofrecerte también a participar en esta sección. Así Gracias a vosotros por invitar. de improviso y nada, un placer tenerte aquí. Lo dicho, interviene cuando quieras, te haremos hueco.
En algún momento seguro que te preguntamos algo también. Pero eso, no te cortes. Pues bueno, vamos a hablar de la especiación, en el concreto en el caso del Mediterráneo, para entender un poco las especies que tenemos en Europa, cómo surgieron. Todas siguieron un proceso parecido, cada una tiene su historia particular, pero es verdad que de alguna manera las variables que empujaron, ¿no?, a que se formaran estas especies o en algunos casos subespecies, pues son parecidas. Y bueno, es un poco con la idea de que la próxima vez que cojáis la guía, pues cuando veáis la enorme diversidad dentro de la uniformidad, ¿no?, que tenemos pues entre currucas carrasqueñas, por ejemplo, sepáis un poco de dónde vienen, de dónde salieron estas cosas. Entonces, pues bueno, un poco de historia climática de Europa, así un vistazo súper rápido. Nos vamos a centrar, y también para situar un poco los cambios de los que vamos a hablar, pues en el tiempo, ¿no? Tenemos esta gran era, la Cenozoica, que al final de la cual, digamos, es cuando se empezaron a formar las especies modernas de aves que conocemos. En concreto, en el final del Plioceno, principio del Pleistoceno, hablamos pues de hace, si no me equivoco, unos 200.000 años. Y entre 180, 220 o algo así, es más o menos cuando surgió todo este... 2 millones de años, perdón. Cuando surgió todo este abanico de especies que ahora consideramos pues muy mediterráneas. Y posteriormente, después de que hubieran surgido como especies, digamos, o se hubieran diferenciado lo suficiente como especies, pues vinieron otras oleadas de presiones evolutivas en forma, generalmente, en el caso de Europa, de avances y retrocesos del glaciar, ¿no? Entonces, estas oleadas glaciales posteriores, pues lo que hizo fue acabar de customizar, ¿no?, de perfeccionar alguna de las especies, dando lugar a subespecies en algún caso, porque hacen menos tiempo de esto, pueden ser evoluciones que todavía están en curso, y sobre todo acabar de dar forma a la distribución que hoy conocemos. Es decir, la distribución sí que es bastante fruto de cómo quedó la última glaciación y cómo fue la última desglaciación. Entonces, pues bueno, para entender un poco qué significaban estos cambios climáticos a nivel de hábitat en Europa, Europa tenía básicamente dos fases, ¿no? La fase cálida en periodo interglaciar y la fase fría en periodo glaciar. Con estas oscilaciones muy bestias de temperatura, eso sí, en franjas de tiempo muy, muy grandes, ¿no? No como ahora, que el problema principal no es que el clima cambie, sino la velocidad con la que lo hace. Entonces, cuando teníamos una Europa cálida, digamos, pues la distribución de las especies hacía un movimiento de abanico que se expandía hacia, o sea, de acordeón, que se expandía hacia el norte, ocupando pues zonas de especies que habían pasado la glaciación en el Mediterráneo, ocupaban Centro Europa, incluso llegando a Escandinavia. Mientras que en la glaciación previa y posterior, cuando el hielo avanzaba por el continente, pues se refugiaban fundamentalmente en las tres grandes penínsulas europeas, ¿no? La Ibérica, la Itálica y los Balcanes. Entonces, pues en términos muy generales, estos eran los tres grandes hábitats que imperaban durante las glaciaciones. Teníamos hielo hasta el sur del Reino Unido, ocupando también el norte de Europa, Dinamarca, Escandinavia, todo lo que sería la zona alrededor del Mar del Norte. Luego tendríamos una gran zona de tundra, que sería Centro Europa, y extendiéndose hacia el este, hacia la zona donde ahora tenemos grandes bosques, ¿no?, en Bielorrusia, Polonia, etc. Y luego una gran zona de estepa que avanzaría desde Siberia y que ocuparía pues Ucrania, Rumanía y también buena parte de la península de Anatolia. En este contexto, pues lo que comentábamos, tanto la península ibérica como la itálica como la de los Balcanes representaban pues unos buenos refugios climáticos donde guarecerse hasta que pasara el invierno, ¿no? Por hablar en terminología friki. Y bueno, estos hábitats que teníamos en la época glacial ahora tienen su reflejo en la actualidad. Es decir, estos tres grandes bloques de hielo, tundra, estepa, ahora se reflejan tanto en la vegetación potencial que tenemos en Europa, que así, muy simplificada, aquí por supuesto hay manchas de otras cositas por el medio. Pero simplificándolo mucho, pues tendríamos bosque boreal húmedo en lo que antes era hielo, bosque templado en lo que antes era tundra y pradera en lo que antes era estepa.
Y en los refugios climáticos que comentábamos, pues, o glaciares que comentábamos, pues tendríamos el bosque mediterráneo. Lo mismo para el clima, donde antes había hielo, ahora tenemos clima subártico, donde antes había tundra, ahora tenemos el oceánico, más húmedo cerca del Atlántico y más continental a la que vamos al interior, el Mediterráneo al sur y el semiárido en las zonas más esteparias del este de Europa, ¿no? De Ucrania, Rumanía y Anatolia. Entonces, esto es simplemente para ver hasta qué punto de aquellos fangos estos lodos, ¿no? Lo que habíamos comentado, los refugios climáticos que sirvieron para muchas especies, pues para refugiarse mientras Europa estaba totalmente congelada. Y os he señalado en dos colores dos tipos distintos de refugios, porque luego la especiación sí que, digamos que tenía una velocidad u otra, dependiendo de si estos refugios estaban conectados al continente, como las penínsulas que hemos comentado, o aislados, como las Baleares o las islas de Francia y Italia, donde la selección natural ejerce una presión más fuerte y, bueno, hay otros fenómenos que ahora comentaremos que hacen que la evolución, digamos, que sea más rápida. Unos breves apuntes del por qué divergen las aves. En esto, María, seguro que me puedes ayudar. Seguro que lo estás viendo como muy sencillo y es mucho más complejo. No, lo está Pero explicando muy bien, lo está explicando muy bien. Estás haciendo spoiler de algunas cosas, pero está bien. yo me enrollo menos. Bueno, hemos querido comentar, hay varios fenómenos o factores que intervienen, que obligan de alguna manera a las especies a divergir. Hemos querido comentar dos de ellos que son especialmente importantes en estos casos, ¿no? Uno sería el cuello de botella, es decir, después de un fenómeno meteorológico o climático adverso, como puede ser una glaciación que de repente ha avanzado y ha ocupado buena parte de tu distribución, pues de forma casi inevitable la población, la abundancia de las especies se reduce drásticamente, de tal forma que los supervivientes, su genética tiene más números de propagarse que cuando las especies eran más abundantes. Es decir, digamos que si sobreviven los rubios y las rubias, pues las generaciones del futuro, cuando las poblaciones vuelvan a recuperarse, cuando el hielo retroceda, pues tendrán más números de ser rubios y rubias, ¿no? De esta forma, pues una población habrá experimentado un cambio de tener rubios, morenos y de todo, pues a solo algunos digamos que sobreexpresan su material genético no de forma normal. Me cuesta no hablar en términos estadísticos con esto, pero bueno. Y luego el efecto fundador, que esto es sobre todo más para islas. Digamos que el cuello de botella es cuando la presión afecta a grandes poblaciones, ¿no? Pues lo que habíamos dicho, todo el continente de repente se ve en penínsulas, pero hay una gran parte, ¿no? Una parte significativa que sobrevive. En cambio, el efecto fundador sería más bien cuando unos pocos individuos, ejemplares, una pequeñita población, subpoblación de una especie, coloniza una zona, como puede ser una isla. Entonces, el proceso posterior pues es el mismo. Los genes de esos ejemplares en concreto, los fundadores, pues tienen más números de expresarse en generaciones venideras en una isla, en un sitio donde son poquitos, que cuando estaban mezclados con toda la población, con toda su diversidad genética y fenotípica. No sé si quieres añadir alguna cosa, María. No, está muy bien explicado. Además, me viene muy bien para mi charla luego. Vale. Como hablo de islas en concreto, el efecto Sí. fundador es muy importante. Sí, la idea es que esto fuera una explicación un poco más general para luego que tengas rienda suelta a tecnicismos. O sea, que haya como un... Vamos, que estoy siendo la vaselina en este programa. Es broma, va a ser muy interesante sin duda. Entonces, he querido coger un caso práctico para que se entendiera un poco cómo ha ido esto y he cogido pues lo que os decía, la carrasqueña, primero porque me encanta la carrasqueña, es una de mis especies favoritas, es súper mediterránea y además porque es muy interesante cómo una misma especie pues ha habido un poco de todo, ¿no? Ha tenido refugios climáticos, ha habido cuellos de botella, ha habido efectos fundadores, ha habido un poco de todo en diferentes oleadas que ha acabado dando lugar pues a todo el complejo tal y como lo conocemos hoy en día. Esta es la situación actual, estos son los 5 taxones de curruca carrasqueña que se conocen.
hay 3 especies involucradas. Esto varía un poco según la escuela taxonómica, pero bueno, digamos que para Subalpine Life hay 3 especies involucradas. Las del oeste, la curruca inornata, sería una especie con sus 2 subespecies, la ibérica y la del norte de África. Luego tendríamos la de las islas mediterráneas del oeste del Mediterráneo y norte de África, curruca subalpina, que es monotípica, no tiene subespecies, aunque luego hablaremos un poco de esto también. Y luego las del este, curruca cantillans, pues sí que tendrían 2 subespecies, cantillans cantillans y cantillan, que estaría en el sur de Italia, y cantillans albistreata, que sería la de Balcanes y oeste de Turquía. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para tener tantos problemas para identificar subalpinas? Pues no hemos hecho mal, sino al contrario, hemos hecho bien, que es dejar que las especies se especialicen en sus nichos y acaben diversificando. Eso es señal de buena calidad. Pero vamos a contar pues un poco los pasos que ha habido. Esto es un árbol filogenético. Os lo presento así tal cual, esto sí que sin vaselina. Puede ser relativamente difícil de entender si es la primera vez que echamos un vistazo a un árbol filogenético, pero básicamente esto lo que nos explica es que en un principio teníamos pues una única rama, digamos, una única especie, las protocurrucas carrasqueñas, que posteriormente pues fueron sufriendo diferentes diferenciaciones, ¿no? en poblaciones que acabaron dando lugar a especies o subespecies. Lo del final, lo de abajo, todos estos colorines, pues sería la situación actual. Es decir, cada conjunto pues son ejemplares distintos que se han muestreado para hacer este estudio y tendríamos pues todas estas ramas que hemos comentado antes, ¿no? Vamos a ver qué pasó, ¿no? para que esto se dividiera. Lo que decíamos, en un principio pues teníamos todas las currucas carrasqueñas eran iguales y ocupaban buena parte del continente. En un momento interglacial, ¿no? Cuando la temperatura era buena, en un momento de veranito, pues las carrasqueñas estaban tan a gusto en Europa y se veían capaces, ¿no? de avanzar hacia el norte. Eso sí, todas iguales, todas intermezcladas entre ellas y sin dar problemas de identificación como sí dan ahora. Los nostálgicos podéis viajar en el tiempo a esta época, si lo que queréis son carrasqueñas iguales. Siguiente paso fue que avanzó el glaciar, entonces todas estas carrasqueñas de repente empezaron a sufrir el frío y sus áreas de distribución se fueron contrayendo hacia el sur, quedando en estas 3 poblaciones que indicamos en esta diapo, ¿no? Tendríamos las ibéricas, digamos, luego tendríamos las de las islas mediterráneas, que quedaron ahí refugiadas, y por último en el este, posiblemente también ya en Italia, tendríamos de nuevo las currucas continentales, digamos, ¿no? Entonces tenemos un primer paso, una primera diferenciación, que serían las del Mediterráneo, ¿no? Las de las islas, y las otras todavía intermezcladas entre ellas. Aquí, para la formación o sea, para la diferenciación de subalpina, pues sí que el efecto fundador sin duda fue muy importante, ¿no? Es decir, para que esta evolución fuera tan rápida, para que enseguida surgiera una población distinta, no es casualidad que eso ocurriera en las islas, ¿no? Donde la evolución, cómo acabarán siendo estas currucas de Moltoni, ¿no? Estas silvias subalpinas, curruca subalpina, pues dependía mucho de cómo eran aquellos fundadores iniciales. Podemos imaginarnos, fantasear con que eran pues más rosas, un poco más verdosos por encima, igual alguno incluso ya hacía una prenupcial completa. En fin, algo debían tener, ¿no? Que se ha acabado traduciendo en un taxón que dentro de este complejo pues seguramente sea el más distintivo. Vuelve el veranito, vuelve a retroceder el glaciar y las currucas carrasqueñas pues de nuevo se aventuran hacia el norte. En este caso las continentales pues vuelven a ocupar, o sea, las que quedaron refugiadas en la península ibérica y en el este de Europa pues vuelven a ocupar buena parte de Centro Europa, latitudes más boreales del continente. Y la subalpina, que inicialmente quedó refugiada y de hecho surgió
en Baleares, pues se aventura a colonizar el norte de Italia, donde todavía encontramos algunas buenas poblaciones. Nuevamente tenemos el glaciar que avanza y esta vez lo hizo con suficiente fuerza o dejando suficientemente aisladas las poblaciones del este y del oeste de Europa. De modo que fue este momento cuando divergieron lo que sería Inornata y Albistriata. Recordemos que Subalpina ya va a su rollo, ya tiene su propia historia evolutiva como especie que es, mientras que las otras es en este momento en que empieza a ser incipiente, ¿no? Aquí es donde sí interviene pues, más el cuello de botella, no más que el efecto fundador. Son las currucas que quedaron refugiadas en Iberia y las que quedaron refugiadas en los Balcanes. Cuando apretó el frío, pues cómo eran esas currucas y no cómo eran las que el frío les pilló en Francia, por ejemplo, pues fue lo que acabó marcando, ¿no?, cómo son las currucas que tenemos hoy en día y las diferencias entre ambas, ¿no?, las del este y las del oeste de Europa. Fijaos que en este gráfico de abajo a la izquierda, ante una situación de cuello de botella, ante una disminución muy drástica de la población, pues hay poblaciones que se recuperan, dando lugar muy posiblemente a especies distintas, o como mínimo subespecies, pero hay otras que tristemente no aguantan esta presión y se acaban extinguiendo. Por suerte no fue el caso de nuestras queridas carrasqueñas. Y bueno, esto ya muy rápido, creo que ya habéis pillado el rollo, ya habéis pillado cómo funciona esto. De nuevo retrocedió el glaciar, en este caso fueron ya 3 los taxones que recolonizaron Europa, volvieron a expandirse. Y en algunos casos pues se quedaron, ¿no? Como posiblemente sea este el momento en que las currucas del este, las albistriatas, llegaron también a Italia. Y ya la última oleada glaciar, digamos que justo antes del Holoceno, ¿no?, de nuestra era, digamos, aunque se considera antropoceno, pero bueno, digamos que la era más moderna, lo que pasó en la última glaciación y la última desglaciación fue lo que ya generó lo que ahora entendemos por subespecies, es decir, las diferencias que hay dentro de las del este, pues las de Italia y las de los Balcanes, dentro de las del oeste, pues las del norte de África o la península ibérica. Son cosas que todavía son incipientes, hablamos de subespecies, cuestan más de identificar, tienen muchas más cosas en común, pero bueno, ya podemos ver algunas diferencias entre ellas, ¿no? No lo he ido comentando, espero que haya sido lo bastante visual, pero fijaos en la parte izquierda, en el árbol filogenético, he ido poniendo puntos rojos en la bifurcación que estábamos tratando en cada diapo, ¿no? Entonces, pues en esta estamos ya en las últimas bifurcaciones, ¿no?, las que ya dan lugar a poblaciones o subespecies más que a especies de momento. Aquí sí que quería mostrar que, bueno, tenemos 2 subespecies de la carrasqueña del oeste, 2 subespecies de la carrasqueña del este y aún consideramos monotípica la carrasqueña de Moltoni, o sea, la curruca de Moltoni, la subalpina, mientras que si atendemos al árbol filogenético, pues sí que hay 2 poblaciones bastante bien diferenciadas. Estos ejemplares aquí muestreados, que serían en azul clarito, ¿no?, en cian, que serían los del norte de Italia, y estos en azul oscuro, azul más marino, los de arriba de todo, que serían los de Baleares. No se han descrito diferencias de plumaje, ni de reclamo, ni de muda, ni de nada así, como para fantasear con que puedan ser especies distintas, o subespecies al menos, pero sí que esto pues es terreno abonado para que venga alguien y lo mire bien y surja algo más interesante. Y ya por acabar y dejar a María con lo suyo, esto tiene todos estos procesos, digamos, de acordeón, ¿no?, que han realizado muchas especies en Europa y que por el camino han dado pie pues, a toda la diversidad que hoy conocemos. Tienen otras implicaciones, por ejemplo, su influencia en las rutas de migración actuales. Hay algunas especies que, aunque críen muy al oeste de Europa, el caso mitiquísimo que seguro que todos y todas conocéis es el alcaudón dorsirrojo, que lo tenemos criando en buena parte de la mitad norte de la península, pero aún así todos ellos se van hacia el este
y cruzan, para cruzar el Sáhara, pues lo cruzan por la ruta del este del Mediterráneo y no por la nuestra. Esto viene de que es una especie eminentemente asiática, pero que después de todos estos procesos, pues acabó por H o por B en nuestro Pirineo, Prepirineo y sistema central, ibérico, etcétera, ¿no? Em, Otras, por ejemplo, pues no pasó eso. El carricerín cejudo, por ejemplo, a pesar de que cría bastante al este de Europa, pues su migración sería fundamentalmente hacia el oeste, porque es de donde vinieron sus tatarabuelos, ¿no? Em, bueno, os he puesto un montón de ejemplos ahí en forma de dibujitos. Y otras implicaciones, pues serían los procesos en curso. Hemos comentado el tema de las subespecies de curruca carrasqueña, que digamos que serían un proceso más de especiación en marcha, pero luego hay zonas de conflictos que quizá antes no existían, pero ahora, en un momento de cambio climático bastante acelerado, pues sí que nos lo encontramos. En este caso he elegido los zarceros, no es un caso muy conocido, pero sí bastante común. Y es pues que el zarcero común, el que tenemos, el zarcero poliglota, el que cría aquí en la península ibérica, está experimentando una expansión hacia el norte y en estas pues se ha encontrado con la especie de zarcero eminentemente nórdica, que era el zarcero icterino, que no quiere mover el culo, ¿no? Entonces pues hay una zona ahí de conflicto entre Alemania, incluso hasta Dinamarca, en que se producen episodios de hibridación muy frecuentes y que van en aumento en la línea del frente, digamos, ¿no? Hay zonas que ya conquista el zarcero común y desaparece la hibridación, en la sección más sur, ¿no? Del área de contacto. Zonas donde hay mucha hibridación en el centro y zonas donde la hibridación todavía es incipiente, pero va a más, como sería pues entre lo verde y lo azul, ¿no? Justo en el límite de poliglota y icterino. Ujú. Y bueno, esto sería todo. No sé si alguien quiere comentar algo de este tema. Si no, pasamos a lo de María, que al final es seguir con esto y de forma mucho más cualificada. Yo avanzaría, ¿no? Con lo de Vale, María y así lo vemos todo, ok. todo global. Pues si os parece, sin presentación ni nada, pasamos a lo de María. Primero, María, quería preguntarte que nos contaras un poco dónde has hecho la tesis, cómo ha ido todo esto. Pues bueno, yo he hecho la tesis en el Museo de Ciencias Naturales, en el CSIC, con Borja Milá y Rafael Zaragoya. Y bueno, estaba adscrita a la Universidad Autónoma, pero el doctorado lo hice yo. Y nada, una beca FPU y muy contenta. Me ha gustado mucho la experiencia. Ha sido duro, pero ha estado muy bien. Perdona, María, oigo un eco. ¿No oís un eco vosotros? Sí, un poquito. Sí. Vale. A ver, vale, es que espera igual. ¿Así me seguís oyendo? Pero yo Así también bien. oigo el eco. Así perfecto. Sí, vale. Mucho mejor, sí. Vale, dale. Vale, pues nada, os vengo a contar una de mis publicaciones de la tesis, que trata sobre la colonización secuencial de Macaronesia, que ha hecho el pinzo común, y ha dado lugar a una radiación de especie. Sí que me oigo doble, no sé si hay alguna opción, algo que yo no sé. En principio, no. Ahora creo que se te oye bastante bien. No sé Vale. qué dice. Bueno, si hay algún problema que nos lo comenten por el chat, por favor, pero dale caña. Vale, genial. Bueno, ya, pues, o sea, ¿pasas tú las diapositivas? Sí, Vale. Pues bueno, para empezar un poco y poner en contexto toda la investigación, nosotros sobre todo estudiamos el proceso de especiación utilizando islas como sistemas modelo. Como ya has explicado previamente, Marcel, pues las islas son un escenario único que nos permite estudiar este proceso de especiación por muchos motivos. Primero, porque, como has dicho, normalmente a las islas, sobre todo las oceánicas, ¿vale?, las colonizan grupos pequeños de individuos y eso conlleva una pérdida de diversidad genética por efecto fundador. Y además, cuando las especies colonizan islas oceánicas, se tienen que adaptar a un nuevo ambiente y porque hay unas presiones selectivas que son totalmente nuevas. Entonces, normalmente los individuos que colonizan islas suelen sufrir cambios fenotípicos que son como convergentes a todas las especies.
Normalmente cuando una especie grande coloniza una isla, se hace más pequeña, y si tiene el pico largo se le hace más corto, y al revés. Son más grandes y colonizan, pues al revés, si son pequeñas y colonizan, se hacen más grandes. Pero esto es por los cambios entre competición, hay menos depredadores, y todo esto genera este tipo de cambios, ¿no? Y bueno, en islas se conocen como estos ejemplos tan famosos de radiaciones, que son estos procesos de especiación muy rápido, como son los volcanes de Darwin en Galápagos y los hawaianos en Jamaica. Os he puesto solo ejemplos de aves, pero también hay de otras especies, pues de lagartos como los lulis, y bueno, los cíclidos incluso, si consideramos los lagos como islas dentro del continente. María, te voy a volver a interrumpir, perdona. Es que, a ver, por el chat siguen diciendo que no se oye muy bien y que se acopla un poco. Entonces, no sé si, Marcel, ¿puede que esté saliendo su audio del otro programa y no de la llamada? Porque la veo a ella silenciada aquí y creo que no debería, ¿no? Sí, pues... Vale, y ahora del otro sitio, María, tendrías que silenciarte del otro lado y dejarte aquí abierto. Vale, ahora mejor. Sí. A ver, prueba. Creo que ahora ya no me oigo yo con eco, que antes me oía. Vale, yo ahora te oigo mejor, mucho mejor. Sí. Vale, perdona, ya te interrumpo. Gracias, Hanna. No lo domino. Vale. ¿Hace falta que repita algo o no sé si se me ha oído? Pues que, bueno, a lo mejor si puedes repetir esta última parte, porque sí que había demasiado eco y alguien ha dicho que no se entendía muy bien esto último. Vale, bueno, empiezo desde lo de las radiaciones. Si alguien quiere que repita algo previo, pues que me decís. Vale. Nada, que como las islas son estos ambientes tan especiales, pues se producen muchas radiaciones, que son estos eventos de especiación muy rápido, en que aparecen muchas especies, porque al colonizar una isla, las especies suelen quedarse aisladas y dan lugar a estos cambios por el drift que hemos comentado, o sea, por esa deriva génica o efecto fundador, y porque se tienen que adaptar a un ambiente nuevo, ¿no? Entonces, os he puesto estos ejemplos de radiaciones de aves, que son los pinzones de Darwin en Galápagos y los mieleros hawaianos en Hawái, que veis esta explosión de morfologías, incluso de colores, y para adaptarse a estos nuevos recursos y en las islas, pero que también hay en otros organismos, como en los lagartos anolis en las Antillas Mayores, o los cíclidos, que son estos peces que han radiado dentro de lagos en África o en Nicaragua, ¿no? No sé si lo previo lo queréis que repita o ya está. Yo creo que está bien. Yo creo que bien. Vale, os voy a contar un poco la metodología así que aplicamos en todas estas investigaciones, que es un poco siempre la misma. Pues lo primero es obviamente ir de muestreo al campo con redes y capturar los individuos. Solemos utilizar target netting, que es ir poniendo el reclamo para que capturarlos y saber que están en su territorio, porque trabajamos con especies que son muy territoriales. Luego tomamos medidas de morfología, luego tomamos muestras de sangre. Esta tienes que ir pasando, perdón, no sabía que pensaba que iba. Luego tomamos las muestras de sangre y ya con estas muestras de sangre vamos al laboratorio y ahí hacemos las extracciones de ADN y lo mandamos a secuenciar. Podemos utilizar distintas técnicas. En concreto, en este trabajo utilizamos Genotyping by Sequencing, que os lo cuento así muy rápidamente. Es simplemente que secuenciamos trocitos muy pequeños del genoma, pero a lo largo de todo el genoma. Y eso nos permite obtener cientos de miles de marcadores en vez de trabajar con un único o con pocos marcadores mitocondriales o nucleares. Entonces esto te da mucha más información. Y luego cuando ya tenemos esos datos, pues ya hacemos el llamado de variantes, que obtenemos estos SNPs que voy a llamar, ¿vale? Que son polimorfismos de nucleótido único, que en esta figura donde se ven las 3 pájaros de distinto color, vemos esa posición en la que tienen esa diferencia en el ADN, ¿vale? Entonces, esas son las posiciones con las que vamos a trabajar, que son las que son diferentes entre las distintas poblaciones, bueno, entre los distintos individuos, ¿vale? Y ya con ese archivo donde tenemos todas estas variantes, hacemos los análisis correspondientes para contestar a las preguntas que queramos, ¿no? Entonces, en este caso... Solo por clarificar un poco, los SNPs serían regiones del ADN muy sujetas a variabilidad, ¿no? O sea, muy sujetas a que haya cosas distintas.
O sea, los SNPs, cuando haces este paso de llamada de variantes, así, es que en español me suena un poco raro, pero SNP calling, que se suele decir, o sea, te quedas solo con esas posiciones que son polimórficas. Entonces, en el momento en el que un individuo es diferente del resto, ahí se marca, ¿no? En plan, Vale. este individuo aquí tiene una A y el resto tiene una T, por ejemplo. Y entonces con esas posiciones, que son las más informativas, son con las que trabajamos. Vale. Entonces, bueno, además lo difícil de trabajar con estos, con archipiélagos o con islas, es que es un proceso complejo, ¿no? Que puede haber múltiples colonizaciones desde distintos sitios, a veces te piensas que lo colonizas desde el continente más cercano y luego no es así. Se pueden suceder eventos de extinción, que haya recolonizaciones que vuelvan al continente o que haya flujo génico entre islas dependiendo de lo cerca que estén o de lo que les apetezca a las aves moverse. Porque ya veremos que algo que me ha sorprendido es cuando tú has estado contando de las currucas que volviesen, ¿no?, al continente, porque es verdad que yo he observado que son como muy sedentarias, ¿no? Una vez colonizan una isla dicen yo me quedo aquí, estoy muy a gusto, y me sorprende que vuelvan tanto, ¿no? Pero obviamente Sí, yo puede pasar. creo que son distintos los pinzones de las currucas. Las currucas carrasqueñas, en medio de todo este... Bueno, no sé en qué momento de su evolución surgió la migración transsahariana realmente, pero claro, en medio de todo este acordeón también hay que incluir que cada año, en teoría, subían y bajaban el Sáhara, como hacen ahora. Claro. Entonces, claro, sí, que son más móviles sí. y... Vale. Pues, entonces, bueno, el pinzón común, cuando ya vieron que estaba en todos los archipiélagos atlánticos, bueno, Azores, Madeira y las Islas Canarias, que solo está presente en 5 de ellas, pues Grant dijo que la colonización de cada archipiélago había sido desde el continente más cercano, pues basándose un poco en datos morfológicos. Luego, más adelante, Marshall y Baker, si ya pasas la siguiente tal, Marshall y Baker en el 99 ya utilizando ADN mitocondrial dijeron que lo más probable es que hubiese sido una única colonización, una única ola desde el continente hasta Azores, luego fueron a Madeira y finalmente a las Islas Canarias. Entonces aquí nosotros queríamos comprobar qué había pasado, ¿no? Este es el sistema de estudio. Entonces nosotros hemos generado también marcadores mitocondriales, sobre todo para datar todo este proceso de colonización, y luego esta técnica que os he comentado antes de secuenciación, que es Genotyping by Sequencing, para generar cientos de miles de marcadores a lo largo del genoma. Entonces tenemos individuos de todas estas poblaciones que aparecen, de la península ibérica, del norte de África, en concreto de Ceuta, en Azores pero solo de una isla, en Madeira, y en las Islas Canarias, en las 5 islas en las que el pinzón está presente. Porque, bueno, en Fuerteventura y en Lanzarote no hay hábitat para ellos, entonces no están. Te recorriste toda la Macaronesia cogiendo pinzón. No, por desgracia no. Esto es gracias a colaboradores. Yo fui a muestrear en concreto a La Palma, a Hierro y a Tenerife, y del resto de islas y de archipiélagos nos cedió las muestras Juan Carlos Sillera, que es de la Universidad de Oviedo, que es uno de los coautores. Okay. Entonces, por desgracia no. Bueno, Ceuta también fui yo y las de la península también, pero Azores y Madeira, Azores he ido de vacaciones, pero al resto no. Irías a ver los pinzones, supongo, aunque sea... Sí, los vi. Pero me faltan los de Madeira y tendré que ir a ver. Está pendiente. Entonces, bueno, todos estos pinzones, Grant ya en 1979 hizo un estudio de las diferencias morfológicas que había entre todas estas poblaciones y sí que vio estas diferencias. Y bueno, lo que os he comentado antes, que no sé si se me ha oído bien porque era justo en este momento, que normalmente las especies que tienen el pico corto se les suele hacer largo y al revés, y aquí como veis, que bueno, no se ve muy bien, pero en el tarso, que es creo que es la segunda gráfica de arriba, la que está con la B, si no me equivoco, si veis las poblaciones continentales, que son las 2 primeras, tienen el tarso más corto y luego en las islas les ha crecido, ¿no? El tarso muchas veces se utiliza como una proxy de tamaño corporal y aquí se ve que se cumple esta regla y esto es principalmente porque las islas no tienen depredadores y tienen mucha menos competición. Entonces
se dan estos casos. Y si veis la longitud del pico, se ve también, que es la gráfica C, que tienen en el continente, que son las dos primeras, la amarillo y la naranja, son más pequeños, y cuando ya colonizan las islas son más grandes. Y esto suele ser, por lo que digo, es básicamente porque colonizan un ambiente nuevo y se adaptan a él. Veo que el ala es igual o un poco más corta. ¿Esto crees que es porque se mueven menos? Lo del ala lo hemos estado mirando y creemos que tiene que ver más con el tipo de hábitat que tienen. O sea, es como en relación... También les cambia la forma del ala. Es como más redondeada y creemos que es para maniobrar en la laurisilva y tal, que es como un ambiente más cerrado. Tiene sentido. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo que haya estado en La Palma, en Los Tilos, entenderá ese ambiente cerrado ahí, que te imaginas el pinzón pasando toda su vida en ese... Sí, porque aquí no sale, pero nosotros hemos medido el índice de Kipps, entonces se ve diferencia entre la isla y el continente, y el índice de Kipps se utiliza sobre todo para ver esa forma, ¿no? Sí. Y justo coincide un poco con esta hipótesis, pero no lo podemos comprobar 100%, pero bueno. Y luego también pues hay diferencias de coloración en el plumaje que, bueno, ya lo sabréis que hoy por hoy están reconocidas como subespecies, pero bueno, tienen bastantes diferencias a nivel de plumaje y también en el canto, que esto también se ha documentado ya en artículos científicos. Y ya teniendo en cuenta todas estas diferencias morfológicas, pues nosotros viendo en el ADN mitocondrial recuperamos un poco esa misma historia que vieron Marshall y Baker, de que desde el continente, que son los clados que están en amarillo y naranja aquí abajo, que vemos que están mezclados, que son el continente, pues han pasado a colonizar Azores, después Madeira y finalmente las Islas Canarias. Y los marcadores mitocondriales, que nosotros utilizamos 3 genes, sirven para datar esta colonización. Entonces se estima que fue hace unos 800.000 años, ¿vale? Hace menos de 1 millón de años, cuando esta especie colonizó el primer archipiélago, que fue Azores, ¿vale? Y luego ya de ahí, y las Islas Canarias han sido colonizadas en el último medio millón de años. Es posible... Que se dice pronto. Ya. Pero es una colonización bastante reciente. Sí. A mí me sorprendió. ¿Es posible estimar cuántos ejemplares colonizaron? Sí es posible más o menos colonizar, o sea, estimar. Nosotros no lo hemos hecho porque es mejor hacerlo, bueno, para estimar el tamaño poblacional efectivo es mejor hacerlo con genomas completos. Entonces, está ahí pendiente de hacerse, sé que se acabará haciendo. Nosotros de momento solo tenemos genomas completos de la península y de La Palma. O sea, que se ve bien el descenso, ¿no? El cuello, bueno, el efecto fundador, el cuello de botella que se produce cuando colonizan La Palma, pero no hemos estimado bien ese número, ¿no? Pero sí se puede hacer. No lo tenemos todavía, pero se podrá calcular. Porque lo interesante es... Dime. Bueno, ahora en la siguiente os cuento un dato y así ya hablamos de esto más si quieres. Era solo la curiosidad de, no sé, de imaginarme el grupeto ahí de pinzones llegando a Canarias y quería saber si eran 2, si eran 10, 100 o como... No sé. Sí, no deberían ser muchos, pero bueno, tampoco demasiado pocos porque... Ya. O sea, sí, tienen bastante variabilidad. Bueno, ahora os cuento. Entonces, aquí vemos este árbol también, que ya está hecho. El anterior era con 3 marcadores mitocondriales y ya está hecho con 100.000 SNPs, ¿no? Un poco más de 100.000 SNPs, o sea, es mucha información. Entonces aquí ya sí que vemos que cada clado está completamente diferenciado. En el anterior veíamos que el norte de África y Europa estaban un poco mezclados, y bueno, también La Gomera y Tenerife también salían un poco mezclados, si lo veis. Y aquí ya cada población es un clado monofilético, eso quiere decir que están ahí solos, ¿vale? Y si veis la longitud de las ramas, cómo va decreciendo, ¿no? En el continente
son muy largas, eso quiere decir que hay más variabilidad genética. Ajá. En Azores es bastante alta, cosa que nos sorprendió. Las ramas siguen siendo bastante largas, y es verdad que hay un artículo sobre los pinzones en Azores que dicen que sí que se mueven mucho entre islas, cosa que en Canarias no pasa. Entonces esto puede ser que sea porque haya este flujo génico que mantiene mucho la variabilidad, o que llegase un grupo muy grande de colonizadores a Azores, ¿no? Y que ese efecto fundador no fuese tan fuerte, porque si llega un grupo muy grande es más probable que haya más variabilidad genética que si llegan pocos individuos. Claro. Luego ya vemos que en Madeira las ramas ya se hacen más cortitas, porque vienen ya de una población que, a pesar de ser bastante variable, pues ya es un subgrupo, y ya en Canarias se ve que las ramas son más cortitas. Entonces, si le das otra vez, o sea, si pasas, salen los... Bueno, ahí se ve cómo esta es la heterocigosidad, que es un índice de variabilidad genética en el fondo. Vemos cómo va decreciendo. En el continente es bastante alta, en Azores se mantiene bastante alta, a pesar de que fuese un subgrupo, ¿no?, de colonizadores, pero luego ya en Madeira y Canarias baja bastante. Esto seguramente pasaría lo mismo si ploteáramos humanos, ¿no? O sea, en La Graciosa, por ejemplo, la isla más pequeña de Canarias, hay básicamente 2 apellidos de personas. Sí, sí. Los Toledo y... ¿Cuáles los otros? Sí, ¿Y los Romero? la endogamia es peligrosa, o sea, Sí. esperemos que ahora ya cuando se mueve mucha gente ya se mezclen con... Porque sí, o sea, a mí me sorprende porque ahora estamos trabajando con los pinzones de La Palma, que, bueno, os voy a hacer un poco de spoiler, pero espero que se publique pronto. Estamos viendo temas de adaptación local dentro de La Palma, porque habitan la laurisilva y el pinar, y que en las otras islas no es, bueno, en Gran Canaria y Tenerife porque está el pinzón azul, en La Gomera porque no hay prácticamente pinar, y en el Hierro no hemos visto que estén en el pinar, a pesar de que hay. Y sí que estamos viendo que, a pesar de que tengan tan baja variabilidad genética después de todos estos efectos fundadores en serie, ¿no?, que es incluso peor que un único efecto fundador, aún así son capaces de adaptarse, ¿no?, y de sufrir adaptación local, cosa que a mí me sorprende, desde luego. Qué fuerte. Bueno, y hicimos como un intento de reconstruir el sitio del que venían, ¿no?, el rango ancestral, y es bastante complicado, ¿no? Por lo menos a pesar de tener mucha información, igual con los genomas completos esto ya sí que se puede resolver, porque, bueno, sí que está claro que el primer archipiélago es Azores, que luego es Madeira. Aquí en Canarias sale como muy claro que es Gran Canaria, pero luego ya tal, aunque yo no sé si es tan claro lo de Gran Canaria, en fin. Sale aquí que sí, pero esto es lo que queremos explorar más cuando tengamos genomas completos, y esperamos poder un poco identificar cuál es el orden, ¿no?, dentro de Canarias. Pero es verdad que es difícil, porque fue algo que pasó, yo creo que muy rápido, y en este caso, por ejemplo, la edad de las islas no ayuda, porque, claro, esta colonización es más reciente que todas las islas. O sea, porque la isla más joven es 1 millón de años, y entonces es una faena que lo hiciesen tan tarde, porque lo de la edad geológica de las islas, que normalmente sí que suele ayudar en este tipo de cosas para determinar el orden de la colonización, en nuestro caso no sirve. Así que a ver si los genomas completos nos ayudan. Entiendo que cuando sirve la creación de las islas es porque, en cuanto se crea, colonizan relativamente rápido en muchos casos, ¿no? Claro, sobre todo si las islas tienen edades muy diferentes, como es el caso de Canarias, ¿no?, que hay algunas que tienen 15 millones de años y las más jóvenes tienen 1 o 2. Entonces, claro, si colonizan primero esas y ya están ahí un buen rato, y luego ya de ahí, ¿sabes?, sería mucho más fácil de determinar. Pero no es el caso. Así que, y el tema de no hacer genoma completo de entrada, ¿es puramente recursos, tiempo? Sí, es recursos, básicamente. Sí, porque es bastante más caro. Ahora ya sí que se está abaratando todo mucho, y sí que se van a hacer. O sea, están ya como en proyectos futuros, ya está incluido el presupuesto de secuenciar estos genomas
Vale. Porque además, bueno, sí que en mi tesis uno de los capítulos era el genoma de referencia del pinzón, que eso es una herramienta muy útil, porque una vez tienes un genoma de referencia de buena calidad, ya trabajar con datos genómicos, ¿sabes? Es muy fácil y los resultados que obtienes son muy buenos. Entonces, cuando tengamos genomas de todas estas poblaciones, serán unos datos increíbles, ¿no? Que se pueden sacar un montón de cosas de ahí. ¿Y dirías que va a haber alguna sorpresa en estos árboles? ¿O estás contenta con que esto es muy sólido? Yo creo que no va a cambiar mucho la historia. O sea, lo único que me gustaría que se resolviese un poco saber del continente de dónde. O sea, por fenotipo, yo creo que fue, pues, a lo mejor que colonizaron Europa desde África y de ahí ya pasaron súper rápido a las islas y que en la península ya empezaron a diversificar y a cambiar. O quién sabe, igual el origen es desde el norte de África a los archipiélagos. Eso me gustaría saberlo, ¿no? Porque decimos desde el continente, pero no se sabe cuál. Es verdad que ha debido de haber ahí, como se ve en el mitocondrial, ha debido de haber flujo génico entre las dos partes, ¿no? Del estrecho. Entonces, eso me gustaría saber. Y luego, dentro de Canarias, a ver si se puede también... Claro, y estoy muy preguntón. Ya sabía que me iba a pasar esto, pero no me voy a cortar. Aprovechando que estás aquí. Has comentado lo de que a veces utilizáis la formación de las islas para entender un poco el proceso de colonización y tal. ¿Se utiliza alguna otra especie que haya podido avanzar en paralelo en algún caso? ¿O se tiende a pensar que cada una tiene su historia evolutiva y de colonización y que no tiene nada que ver? Sí, normalmente se utilizan solo datos de la especie. Lo que sí se utilizan mucho son fósiles, si se encuentran. Vale. Pero solo de la especie. Lo decía pensando en los reyezuelos de la Macaronesia. Siempre me ha sorprendido mucho que haya reyezuelo sencillo en Azores y en Canarias, pero en Madeira haya un reyezuelo listado, ¿no? Que es una especie distinta, pero que claramente viene del listado. Y pensaba si podía tener algo que ver con los pinzones, ¿sabes? Si pensando que pasaron de Azores, Madeira, Canarias, o si, vamos, si me olvido de que tengan relación alguna. Es que, o sea, cada ave es un mundo, ¿eh? Ya. Porque, o sea, yo conozco historias de colonización de Macaronesia de otras aves completamente diferentes. O sea, que empiezan por Canarias, luego se van a Madeira, ¿sabes? O sea, que Sí. creo que hay que tratar cada especie por separado porque cada una es un mundo. A lo mejor algunas llegaron a Madeira y se extinguieron, ¿sabes? Pero antes de extinguirse consiguieron llegar a Azores. Yo creo que eso... También eso hay que tener en cuenta que ha podido haber extinciones, como he comentado antes, ¿no? Que Sí. eso también complica un poco la historia, porque te queda como una población fantasma, pero hoy por hoy ya se pueden incluir todas estas hipótesis en los análisis, ¿no? Que eso también está avanzando mucho y ayuda pues, a identificar lo que ha pasado, ¿no? Eslabones perdidos, sí. Justo. Y bueno, aquí os he puesto esto un poco para que veáis que hago como muchos análisis para cerciorarme de que en todo sale un poco lo mismo, ¿no? En el primero, en el de la izquierda, cada barra vertical es un individuo, ¿vale? Y aquí lo que tratas de hacer es, o sea, tú le dices el análisis lo que hace es buscar la probabilidad de que pertenezcan a un grupo, ¿no? Entonces tú le dices, divídeme estos individuos en 2 poblaciones, luego en 3, luego en 4, luego en 5, y dime cuál es el mejor número de poblaciones, ¿no? Cuál es el mejor, o sea, cuántas poblaciones explican mejor mi estructura. Entonces, si veis, pongo todas porque es interesante ver cómo se van dividiendo, ¿no? Al principio, como veis, se separan Europa, el norte de África y Azores, y luego todas las demás, bueno, islas con Madeira. Luego ya se separa Azores, luego ya Madeira, luego ya se empiezan a separar las 2 continentales, luego ya se separa Gran Canaria, ¿no? Y luego si solo trabajas con los datos de Canarias, pues vemos que primero se separa Gran Canaria. Esto sí que apoya un poco que la primera en ser colonizada fue Gran Canaria, ¿no? Pero también puede ser que Gran Canaria se haya quedado más aislada y haya flujo génico entre el resto.
sea, es que tampoco No. es algo determinante, ¿no? Para decir Gran Canaria fue la primera. Y el otro, el de la derecha, ya es parecido para ver el nivel de ancestría que tienen, y ya es como 1 a 1, ¿no? Esto es como más a pequeña escala, es más escala fina. Cada cuadrito chiquitín que no se ven bien, pero es un individuo, entonces tú lo enfrentas contra todos, ¿no? Y en la diagonal se ven los cuadrados que se forman, ¿no? Son las poblaciones. Entonces, si veis, coinciden, pues los de Europa es el cuadrado este rosa que se ve en la esquina inferior, el azul son los del norte de África, el siguiente que es moradito son Azores, y se ven las relaciones que tienen cada población con el resto, ¿no? Si veis, Europa, norte de África y Azores se engloban como en un cuadrado más grande, ¿no? Y luego Madeira con todas las Canarias en otro cuadrado, pero Azores se ve ahí que tiene ese naranjita entre medias, ¿sabes? Como que se ven las relaciones más a pequeña escala entre todas las poblaciones. Es un análisis muy chulo que esperaba que me resolviese un poco lo de Canarias, pero sí que se ve ahí un poco, pero no, tampoco ayuda a esclarecerlo. Así que, bueno, pero un poco como... para ver que Azores hay mucha variabilidad genética, ¿no? Que Sí. se sigue clusterizando o agrupando con las poblaciones continentales casi más que con las insulares, que eso llama mucho la atención. Sí, no sé si lo estoy explicando bien, espero que se me esté entendiendo. Si tenéis cualquier duda. Yo creo que sí. Sí, genial. Sí. Bueno, yo he flipado con esta manera de presentar la información, ¿eh? O sea, me ha encantado esto. Sí, la versión visual, sí, es muy... Sí. Yo creo que podríamos abrir un turno de preguntas hoy, especialmente en el chat. No sé si alguien ha preguntado algo ya, Hanna, o... No, de momento creo que estamos todos absortos en la explicación. De momento nadie ha preguntado nada, yo estoy al tanto. Puede ser alguna cosa que no haya quedado del todo clara. Seguro que ha habido muchas. Yo mismo sigo teniendo un montón de preguntas. Pero vamos a priorizar si la gente tiene alguna. A ver, voy a pasar las diapos así rápido para inspirar. Para inspirar preguntas. Sí. Está estupendo este enfoque, porque realmente complementa muy bien la visión de pajareros y pajareras de campo, ¿no? Que somos la mayoría aquí en este programa, gente que nos ve es eso. Vamos a Canarias, a Azores, a Madeira, a ver pues determinada especie de pinzón y tal, pero lo que hay detrás muchas veces no lo sabemos. Y es muy, muy, muy interesante y nos lo has explicado estupendísimamente bien. Muchas gracias, me alegro. Mira, yo sí que tengo una pregunta súper aplicada al pajareo. En un árbol como este, por ejemplo, ¿dónde establecéis qué es una especie, qué es una subespecie? O sea, ¿cuánto de aislada tiene que estar una rama? ¿O hasta qué punto incluís otras cosas como las vocalizaciones, el hábitat, la biología? Eso es lo que iba a contar a continuación. Ah, vale, perdona. O sea, yo lo que pasa es que considero que hay que hacer esta taxonomía integrativa en la que incluyes todos los datos que tengas, ¿no? Incluyendo fenotipo, genética, todo, ¿no? Entonces, yo no te digo un 2% de divergencia porque no me parece que eso sea real, ¿no? Porque, por ejemplo, para poblaciones insulares, que es que están aisladas, que se ve que no se mueven, que no hay flujo génico entre ellas, es que prácticamente desde el momento en el que colonizaron la isla, no te diría que al año siguiente, ¿no? Pero en pocas generaciones, o sea, van a haber diferenciado y no se van a mezclar. Entonces, para mí, eso en pocas generaciones ya es prácticamente una especie, ¿no? Entonces, porque es que va a estar divergiendo aislado, ¿no? No se va a mezclar con nada más. Claro. Y por mucho que te diga, pues yo qué sé, el concepto biológico de especie de tienen que estar aisladas reproductivamente, ya, pero es que tú eso no lo vas a probar nunca. Probablemente si tú mezcles un pinzón de Canarias con uno de la península y los pongas en un aviario, pues probablemente se reproduzcan y salga algo, incluso algo fértil, ¿no? Pero es que eso no se va a dar nunca, ¿no? Entonces, yo creo que cada caso hay que estudiarlo por separado porque
no sé, para mí cada caso es un mundo. Entonces, yo no tengo en cuenta lo de la divergencia del 2% que se oye mucho, ¿no? Para mí es más aplicar métodos de delimitación de especies, incluyendo toda la evidencia que tú puedas tener de esa especie, ¿no? Pues, entonces eso es lo que hemos hecho en este artículo en concreto. Hemos aplicado un método que es el que utilizan los del handbook, que es este, ¿no? Está en el artículo este de Tobias, colaboradores del 2010, que te ponen esta tabla, bueno, y el artículo te explica, ¿no?, cómo aplicar esta metodología. Aquí supongo que no veréis nada, pero bueno, el primer punto es tener en cuenta la geografía, ¿no? Si viven, o sea, si son especies alopátricas, es decir, que no coexisten y no comparten ningún trozo de su distribución, ¿no? Luego, diferencias morfológicas, que creo que se pueden tener en cuenta las dos más fuertes, ¿no? En sentido opuesto. Luego, temas de coloración del plumaje, de canto, y creo que no me acuerdo ya qué más incluía, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, en esta en concreto no incluyen genética, ¿no? Pero aún así, a mí lo que hicimos aquí fue aplicar esta, ¿no?, que tenía en cuenta el fenotipo, y luego, por otro lado, aplicar otra que tuviese en cuenta la genética, ¿no?, y ver si ambas coincidían. Entonces, la siguiente diapo creo que tengo... bueno, estos son como los datos morfológicos, que bueno, en esta tabla es para que veáis un poco cómo se aplican, ¿no? O sea, tú haces, o sea, bueno, computas como el effect size, lo siento, no sé decirlo en español porque nunca hablo de esto en español, entonces bueno, es como calcular lo diferente que es, ¿no? Que son estos numeritos que se ven debajo de la diagonal de todo 4 es 3 es 2 es 1. Olvidaos del primer cuadro, de los otros 4 que hay abajo, los numeritos que son o positivos o negativos, ese es el effect size. Entonces te dice que si el effect size es entre 0 y 2, creo, le aplicas un 1. Si es entre 2 y 5, es un 2. Si es entre 5 y 10, es un 3. Y no sé si lo estoy diciendo exactamente cómo es, pero bueno, es básicamente eso. Sí. Entonces tú te quedas con los dos rasgos que son el primer 1 y el 2, que están redondeados, ¿vale? Que son los cambios en dirección opuesta, porque si se ve, los numeritos tienen signo opuesto. Uno es 2 con algo y el otro es menos 0,86. Entonces tú le sumas esos dos y te da un 3. Entonces, de morfología ya, para estas dos especies, que no sé cuáles he cogido, la verdad, las que sean, tienes un 3 de diferenciación morfológica. ¿Vale? Hay algunas que se ve que tienen un 4 porque tienen más diferencias, ¿no? Sí. No sé si esto lo he explicado bien, es un poco difícil porque no sé hasta qué punto se ve bien la tabla, pero básicamente es eso, computar las diferencias pairwise, ¿no?, entre pares de todos los rasgos y ver y quedarte con las dos diferencias en sentido opuesto, ¿no?, el mayor incremento y la mayor disminución en dos rasgos, y ese es lo que te quedas. Ese es Vale. el cómputo total de morfología. Entonces, si pasas en la siguiente, creo que ahí ya... entonces, para aplicar el método este del handbook, que es lo que tenemos a la izquierda, pues ves en morfología, en ala computa un 1 y en el ancho del pico computa un 2, en total ya tenemos 3. Nosotros en este estudio no tuvimos en cuenta el canto, ¿vale?, porque era bastante complicado el tener en cuenta todas las variables de canto, y aún así llegamos al umbral, ¿no?, que establecían. Y luego en el color del plumaje te hacen quedarte con los 3 parches o los 3 rasgos que son más diferentes, ¿no? Y en el caso en concreto del pinzón de la península y el del norte de África, los cambios son muy, muy claros, ¿no? O sea, te dice, si cambia de color, pues directamente es un 3. Pero si a lo mejor en vez de cambio de color es un cambio de tono, pues entonces solo un 1. Tú vas haciendo eso con todas las comparaciones 2 a 2 y te vas quedando con... y entonces haces esta tabla y ya te sale el total, ¿no?, de puntuación, y si supera un 7 se pueden considerar
especies diferentes. Entonces, en nuestro caso, todas las comparaciones 2 a 2 salen más de 7, algunas se quedan en 7, menos entre Azores y Madeira, que se quedan en un 6. Pero teniendo en cuenta que no hemos tenido en cuenta el canto, pues, o sea, seguro que llega al 7, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo hemos tenido en cuenta, pues se queda ahí rozando el 7. Y luego lo que sale a la izquierda es el método de delimitación de especies, pero con genética. Entonces, este método lo que se basa es en... te calcula como la probabilidad de que sea un evento de especiación o simplemente que haya un poco de... bueno, que se separen, pero que no sea especiación, ¿no? Que da por hecho que que las ramas son más largas, ¿no? Cuando hay especiación. Entonces, no sé la matemática que hay detrás, ¿no? Pero hay un umbral, que es 0,75 más o menos, en el que ya te dice, o sea, lo rojo son especies y lo negro marca donde se han producido estos eventos de especiación, ¿no? Entonces aquí vemos que el 1 indica que eso es 100% que haya habido especiación. Luego entre el norte de África y la península vemos 0,86, también bastante probable que estos sean dos especies diferentes. Entre Azores y Madeira un 1, como he dicho, y entre Madeira y Canarias 0,79, que es verdad que es como el más bajito, pero aún así se puede considerar ahí para hacer un corte entre dos especies. Entonces, los dos métodos nos dan el mismo número de especies, ¿no? O sea, esto es para mí un poco lo que hay que buscar, ¿no? Integrar toda la información que se tenga en la medida de lo posible, claro, pero... Sí. Y en cuanto a ecología y comportamiento, ¿está desarrollada una codificación igual que para... o sea, una tipificación igual que hizo Tobías con los caracteres morfológicos para ecología, y también tenéis cosas cuantificables para incluirlos si queréis, ¿no? Nosotros en concreto no tenemos mucho, la verdad. Entonces por eso tampoco lo incluimos. Porque, claro, nosotros, bueno, en concreto yo no he ido a muestrear a todos sitios, no sé, o sea, sí que sé más o menos los hábitats en los que están, pero dentro de los archipiélagos son similares, ¿no? Son como más laurisilva, bueno, ya es que Azores está muy, muy degradado, ¿no? Y los pinzones siguen ahí, pero sí que es verdad que habrá una diferencia clara entre, por lo menos, poblaciones insulares y continente, pero no llegamos a tanto detalle. Y como vimos que, teniendo en cuenta solo plumaje y morfología, ya en todas prácticamente se llegaba a ese umbral o lo superaban por mucho, pues tampoco intentamos recopilar estos datos, ¿no? Pero obviamente es algo que es súper interesante saber, ¿no? Estas diferencias de ecología y comportamiento. Pero en nuestro caso, pues nos centramos más en la parte genética, la verdad. Ibais sobradísimos de puntos. Pero lo decía porque a veces, bueno, caretas fuera, mi principal crítica a la genética normalmente es cuando la conservación se basa puramente en lo descrito como especie. Y, o sea, que algo que está descrito como especie es más fácil que atraiga fondos, ¿no? Para desarrollar programas o proyectos de conservación y tal. Y a veces dejar fuera la ecología y el comportamiento es como que se pierde esa parte de servicios ecosistémicos que no solo lo aporta una especie, sino también una subespecie o incluso una población. Totalmente. Sí. Claro, ese es el fallo, ¿no? Que a nivel conservación y luego cuando tú hablas con los políticos lo que les importa es eso, ¿no? Pero obviamente una población es tan importante como una especie, ¿sabes? Y bueno, en concreto en las islas, que esos son sinónimos, ¿no? O sea, a veces la población es la especie y es lo que hay. Sí. Entonces en las islas eso es todavía más drástico, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Y nada, esto ya es pues como para cerrarlo todo un poco, pues la propuesta taxonómica, porque todavía no lo han incluido en ningún sitio, la propuesta que hicimos. Nada, lo que hicimos es eso, combinar la evidencia genómica y fenotípica y hicimos estos análisis de delimitación de especies, hicimos esta propuesta taxonómica de subir a rango de especie las subespecies actuales de la península ibérica, norte de África, Azores, Madeira y Canarias, y dentro de Canarias mantener las subespecies que hay actualmente, que son
en el Hierro, La Palma, Gran Canaria y luego Tenerife y La Gomera. Que bueno, eso también es para seguir estudiando, porque yo creo que también se deberían considerar subespecies en cada isla, ¿no? Porque no... Es verdad que sí que ha habido más flujo génico entre Tenerife y La Gomera, pero porque se ven los análisis, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy no debe haber prácticamente nada y seguramente haya diferencias fenotípicas que lo corroboren, ¿no? Pero claro, eso ya es meterte más en detalle, pero seguro que acaban siendo subespecies. Cuanto más se tarde en mirar, más probable será que lo sean, ¿no? Dentro de... Totalmente. Si lo miran Sí. dentro de 1000 años, pues es más probable que... No, ahí ya vamos, o sea, 100%, pero vamos, hoy por hoy seguramente también lo sean, porque a nivel genético están muy diferenciadas, o sea, es que es como el resto, me refiero. Claro. O sea, cuando tú ves esto a nivel genético, en que todas las islas tienen su clado y todos... En el resto lo que pasa es que se han preocupado más, ¿no?, de estudiar las diferencias, pero Sí. vamos, de hecho ya he leído, ¿no?, y hay diferencias morfológicas claras entre Tenerife y La Gomera, simplemente porque en Tenerife está el pinzón azul y en La Gomera no, y entonces ya hay diferencias de tamaño, o sea, ya hay. Lo que pasa es que no se han puesto pues eso, a decir que son subespecies, pero seguro que lo son. Y... Hay una pregunta por el chat, te la voy a leer literal, ¿vale? Aquí preguntan, si se refleja etológicamente, me refiero al canto, por ejemplo, la diversidad genética subyacente. Yo creo que ya, no sé si lo has contestado ya un poco con lo que has explicado. Esta es la pregunta literal, no sé si... O sea, si lo entiendo bien es que si el canto tiene algo que ver con la genética o un poco... Yo he releído la frase un par de veces, yo lo entiendo así, ¿no? Pero ¿se refleja etológicamente, me refiero al canto, por ejemplo, a la diversidad genética subyacente? Sí, o sea, hay muchos genes relacionados con el canto y en el aprendizaje que de hecho son comunes con el ser humano para el habla, ¿no? Sí, esto está muy estudiado y obviamente es complicado, ¿no? Es como lo del huevo y la gallina, que es primero tal, pero obviamente hay genes que están involucrados en todo el tema del canto, pero luego también el ambiente hace, ¿no? Pues los pájaros adaptan su frecuencia dependiendo de si el hábitat es más cerrado o más abierto, y todas estas adaptaciones a veces por el tamaño también afecta al canto, a la frecuencia o a cómo cantan, ¿no? Porque también la morfología del pico y el tamaño del pájaro hacen que cambien todo esto. Y todo esto está afectado por la ecología, por el comportamiento del ave y se refleja luego bueno, viene dado por la genética, ¿no? O sea, todo esto está interrelacionado. Lo que pasa es que hay veces que es difícil saber qué es primero, ¿no? Porque hay veces que son una mutación que te da una ventaja y ya se expande y entonces cambia el canto, o hay veces que, ¿sabes? Es complicado de ver cuál es el origen, pero sí. Obviamente el canto y el comportamiento, una parte por lo menos, viene dado por la genética y por la variabilidad genética que tengan. Bueno, yo te traslado, María, que por el chat comentan que te has explicado estupendamente, que se ha entendido todo súper bien. Me alegro. Yo quiero aprovechar para darte las gracias también personalmente. Yo soy pajarera de campo de prismáticos y cuando a veces hay críos taxonómicos me suelo marear bastante, y sobre todo cuando se explican especies que te dicen que encima son indistinguibles si no es con genética, ¿no? Entonces eso me toca un poco la moral a mí. Ya, pero joder, ya te lo dije cuando hablamos por teléfono que el trabajo a mí me encanta. Gracias. Es como que lo cogí con mucho cariño también de, bueno, bien, por fin, esto sí que me gusta, ¿no? Que se empiecen a separar, porque esto lo veo, lo identifico, me parece bien. Y me ha gustado mucho también el enfoque que comentabas, que, bueno, tú lo entiendes personalmente como una manera integrativa, ¿no? Que, jolín, me gusta oír eso. Así que nada, muchas gracias. Yo creo que te has explicado estupendamente, ha quedado, yo creo, todo muy claro y, bueno, a mí me ha gustado mucho, quería decírtelo. Muchas gracias, me alegro de que haya quedado claro. Tenía un poco de miedo de no saber explicarlo bien, porque hay veces que es un poco complicado, pero bien, me alegro.
¿Te has quedado con ganas de más pinzones? O sea, ¿preferirías seguir profundizando a saco en esto, pues con lo que decías, ¿no? De las diferencias entre Pinar, Laurisilva, entre islas, entender bien esto. ¿O te apetece abordar otra cuestión en Hombre, otro sitio del yo mundo? llevo 4 años y medio dedicándoselos a los pinzones, ¿no? O sea, ya me he tatuado el canto, con eso digo Oh, todo. O madre sea, mía. Tío, se ha Madre ganado, mía. se ha ganado un lugar en mi corazón y en mi brazo también. Y, y yo creo que voy a seguir colaborando en la medida de lo posible. Obviamente tengo que irme, ¿no? Porque aquí ya no me pagan más y no puedo vivir del aire, pero sí que o sea, quiero seguir involucrada en esta investigación en la medida de lo posible, ¿no? Porque me parece muy interesante. Ahora seguimos un poco también con esto de Macaronesia, con TFMs y cosas así, ¿no? Que para ir avanzando poquito a poco lo que se pueda, pero sí que me gustaría. Y lo de La Palma, bueno, cuando salga, yo espero que también os guste. Eso también tengo parte fenotípica y parte de genética. Eso obviamente no son especies, es simplemente algo incipiente, ¿no? Que está ahí pasando de adaptación local, pero creo que es muy interesante. Y bueno, ya cuando salga, o sea, si lo leéis, ya me diréis si os gusta. Pero es Hombre, súper interesante también. La verdad es que es un sistema que bueno, a mí me ha enamorado, la verdad, que me gusta mucho. ha molado muchísimo que vinieras. Yo, bueno, me sumo a lo que ha dicho Hanna y decirte que corres el riesgo de convertirte en la genetista oficial del programa. Es decir, que cada cuestión que surja te llamemos en plan de María, ¿estás disponible? Porque la hostia, verdad desde el que otro sí. lado del Atlántico no sé yo si vamos a Tenéis cuadrar que horas, tener, ¿eh? tenéis que tener en cuenta el cambio horario, Vale. pero siempre que queráis y yo tenga hueco, yo encantada. Claro que sí. Ok, pues vamos a dejarte aquí. Lo Mil dicho, gracias. trillones de gracias, María. Y Nada, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un honor para mí venir a contar esto aquí. mucha suerte de ahora en adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, María. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta luego, ahora hablamos. Pues bueno, acabamos el programa de hoy. La verdad que estoy contentísimo. Ha ido como muy bien. María, genial. No sé, espero que compartáis esta tranquilidad. Sí, como muy buen rollo primaveral todo, todo, por todos lados. Todo primaveral, ¿no? Ahora sí que se puede decir, ¿no? Sí. Sí, haré así, haré así. Hostia, no, a mí me ha gustado que la genética es una cosa densa y... Joder, que ha estado muy bien. Ha estado bien, sí. Ha estado muy bien. Pues nada, nos vemos dentro de 2 semanas. Recordar que ahora el programa es quincenal. Y, y nada, disfrutad a tope de estas 2 semanas que vienen, que van a ser muy buenas de pajareo. Sí. A pajarear. Un abrazo. A bichar. Un abrazo. Hasta luego.